Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Hoy sí que es un día especial para nosotros. Son las 17 horas, aquellos que están en el servicio militar. Y estamos literalmente en el Caribe Hilton. No es que me la estoy echando, es que estamos en el Caribe Hilton, en la convención de nuestro colegio de abogados. Y para nosotros es un privilegio que Microjuris, estamos en el booth de Microjuris que está sponsoring, ¿cómo se dice eso en español? Auspiciando este programa en el día de hoy. Así que a los amigos, ahorita vamos a hablar un poco más de Marco Yuri. Un arma del abogado hoy en día. Yo empecé con papel carbón y hoy uso Microjuris todos los días. Hoy estaba jugando en el internet con Microjuris. Pero tengo una noticia que es sencillamente fascinante. Nosotros dijimos, cuando vino Irma, doña Irma, que iban a haber unos arrestados porque viene el dinero de FEMA y los muchachos, como dicen allá en La Habana, los picúas, van a tratar de dar golpes y que iba a haber unos arrestados. Bueno, hoy es el séptimo día, hoy es noveno día desde Irma y ya hay un arrestado. Este se fue adelante solito. Y leo de Noticel, a un día que el FBI, en conjunto con Seguridad Interna de los Estados Unidos, anunciaran un task force para investigar y enjuiciar las actividades ilegales derivadas del huracán Irma. Hoy viernes se notificó el primer arresto realizado con esta iniciativa. Este señor hay que darle un premio porque es el número 1. Según la denuncia, el pasado 12 de septiembre, Philip Freed se hizo pasar por un agente federal ayudando en los esfuerzos de recuperación tras el sistema de la tormenta y obtener acceso a una zona restringida del aeropuerto internacional, dando declaraciones falsas a los servicios dando declaraciones falsas a los agentes especiales del servicio diplomático. Él quería tener acceso, obviamente, a donde estaban llevando todos estos bienes, comida, dinero, lo que sea, y se pasó por un agente del FBI, y eso es un delito federal, se llama impersonating a federal officer, así que ya cayó el primero, así que no tenemos que esperar. Nosotros dijimos que en 6 meses, 8 meses, iba a haber una serie de arrestos. Y no ha sido así. Ya a los 7 días, a los 9 días de la tormenta ya cayó el primero y es buscando el billete volador. Así que yo creo que es un récord, porque ni en Hugo ni en George pasaron meses antes del arresto. Así que esta gente hoy se fue adelante. Néstor. Y hoy, para que vayas aumentando la cuota, el gobierno pidió que se incluyan a 15 municipios adicionales 15. Como zona de desastre. O sea que ahí tienes 15 zonas adicionales de corrupción potencial. Tienes que sumarla a las 10 que hay ya, Vieques, Culebra, o sea, ya son 27 zonas de potencial corrupción. Han solicitado hoy, el gobernador Rosselló, agregar 15 otros municipios como zonas de desastre. Oye, Ignacio, a Junta no está. Oye, la Junta no. Ni para los malos nos ponen. ¿Por qué será? Aguas Buenas, Barranquita, Bayamón, Camuy, Cataño, Ciales, Comerío, Atillo, Jayuya, Las Piedras, Quebradilla, Salinas, San Juan, Vega Baja y Yauque. Incluyeron a San Juan. Por lo menos. En la segunda ronda, por lo menos. En la segunda. Pero y ya se veía feo que no lo incluyeran. Sí, ya se le notaba la costura laboral. Sobre todo que el sistema eléctrico de San Juan es donde está más afectado. Compañero Gaviza. Afectado el sistema de San Juan. Todo el mundo que conoce, sobre todo ustedes dos que vivimos juntos todos los días, hace 22 años, saben que yo no me altero mucho. Muy pocas veces me ven alterado. Y la electricidad ya me está empezando a afectar la psiquis, porque viene un día y se ve el otro. Entonces yo saco todo de la nevera, me lo llevo a mi oficina que tiene electricidad. Entonces cuando lo pongo en la oficina, regresa a mi casa. O sea que ya tú vas como por la tercera compra. Sí, voy a tener
ponerle un zipper a la nevera, pues tengo que abrirla, cerrarla. Entonces voy a la oficina, cuando llego a la oficina me llaman, mira, ya llego. Yo tengo un amigo que le digo que lo están torturando. No, esto es algo... Es un proceso de tortura. Puede haber algo de... Sí, pero obviamente San Juan todavía sigue siendo el aspecto desde el punto de vista energético, el punto más débil en Puerto Rico. Tú eres víctima de la persecución. Yo soy víctima. Si no estuviera tan balanceado, pensaba que era paranoico, que me están siguiendo de verdad. Pero esto es que los muchachos están haciendo lo mejor posible y de vez en cuando tienen que tumbarte el sistema tuyo para arreglar uno que está más abajito, pero el tuyo está por el medio, ¿no? Y no se van a electrocutar los. Pero el tuyo se fue. Ahora mismo no tengo. No tiene. Cuando salga de aquí, si no hay, vuelvo para la oficina con mi maleta de comestible. Parezco un gitano con la comida. Y ya el domingo irá por la cuarta compra. Entonces para el domingo habré regresado 2 veces. Sí, por lo menos. Por lo menos. Oye, hoy estaba leyendo unas expresiones que hace Agustín Irizarry, que fue junto con Juan Rosario, predecesor de Carlos, ahí en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, en representación de los consumidores. Y Agustín se hace un poco eco de lo que Carlos señalaba ayer, de que además del efecto de huracán, la causa principal de que al día de hoy el país, por lo menos en el área metropolitana y en otros sectores del país, yo creo que ahí las estadísticas están medio trastocadas, es el abandono del sistema. O sea, es un sistema totalmente tirado al descuido, donde la incumbencia de la amiga de Carlos, Lisa Donahue, pues trajo el descuido total en términos de poner al día el inventario de equipo de la Autoridad de Energía Eléctrica, y hay un deterioro grave de la infraestructura que ya no depende del paso de un huracán. O sea, con lluvias fuertes vamos a tener una situación complicada con el sistema de energía eléctrica si no se hace la inversión de infraestructura que hay que hacer. Pero el gobierno alega no tener el dinero, que por ahí yo creo que es que viene la puerta abierta para la privatización, ¿no? Sí, hoy están diciendo que hay 7 propuestas, Sí. y todas son para la producción de energía. Lo que hemos venido diciendo hace meses, ¿no? De que el filete de la Autoridad de Energía Eléctrica es la producción de energía, es la que produce la ganancia para cualquiera que se lleve esa subasta o ese contrato. Hay una de distribución, Carlos, perdóname. ¿Ah? Hay 6 de generación, Sí, y una de distribución. sí. Pero la de generación es la que es Ah, no, ahí es que está bien ahí es que está el atractiva, filete gordo. en términos Sí. de los inversionistas privados. Y eso, pues, hay que empezar a discutirlo, ¿no?, en este país, porque toda esta situación que se ha creado con el huracán, lo que ha hecho es que mucha gente creer que la privatización es la salida al problema que tiene la autoridad. Y no saben que la privatización lo que va a hacer es llevar a ahondar los problemas. Y no tan solo ahondar los problemas de la autoridad, sino los problemas del país, del pueblo de Puerto Rico. Tú tienes en el día de hoy que el kilovatio hora, que es por donde se mide la facturación a la gente y a los comercios e industrias, está alrededor de 20 centavos. Con la privatización, ese kilovatio hora va a subir entre 26 y 27 centavos, y eso es un aumento enorme en la facturación de luz. Y otra cosa que la gente no está mirando, hoy me recordaba un compañero que estuvo con nosotros en la Junta y que fue expulsado también, igual que yo, es que el aumento no tan solo se queda en la autoridad y en la energía, el aumento corre a sitios como la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, porque cuando suba el precio de la energía, entonces suben los costos de energía de la Autoridad de Agua, ¿no?
y por lo tanto va a haber un aumento también en el agua. Y no sé si ya salió en las noticias de esta tarde la solicitud que ha hecho el gobierno de Puerto Rico a la juez Laura Taylor Swain para dejar fuera todos los contratos que estaban en la Autoridad de Energías Renovables, y que era algo que era un tumbe grande que habían dado en la pasada administración. Recordarán ustedes los contratos de Canaval, de Raymond Garza, de todo, aquellos contratos de energía eléctrica, de energía renovable que se hicieron y que hubo que cortarlos, que eran unos 20 y pico. Si hubieran progresado esos contratos aquí, no hacía falta una autoridad de energía eléctrica, de tanta electricidad que podríamos generar todo aquello. Y especialmente en los últimos años ha habido una discusión dentro de la autoridad sobre esos contratos, y en particular el licenciado Santini Gaudier, que compartíamos la representación de los abonados presidenciales en la autoridad, dimos una gran batalla para eliminar esos contratos, que eran unos contratos leoninos, ¿no? Y ya saben cómo algunos fueron a los tribunales también, y hubo acusaciones, etc. Pues hoy el propio gobierno de Puerto Rico ha tenido que decirle a la corte esta de la juez Taylor que elimine todos esos contratos. Así que nosotros vamos a estar viendo en los próximos meses que muchas de las cosas que están pasando en la actualidad y que no han salido todavía a la superficie. Oye, acaba de llegar una decisión de la juez Swain que es importante. Esto está calientito. En una decisión que puede tener profundas implicaciones para el manejo del caso de la quiebra de Puerto Rico y en la confrontación entre la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Puerto Rico. La jueza Swain concluyó hoy que no hay capacidad legal para que ningún acreedor o tribunal se pueda inmiscuir en las operaciones del gobierno a menos que la Junta de Control Fiscal lo consienta. En otras palabras, ella está poco a poco dejando saber que la que manda en Puerto Rico es la Junta, y si la Junta... Tú dices que poco a poco. Pues, resolvió después de decidir eso. Mira, y eso es importante porque sí, es la petición de los acreedores de Puerto Rico de tener participación en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Resolvió que tampoco se puede interferir con la autoridad del gobierno o sus designados para encabezar y dirigir esfuerzos de reestructuración de la deuda pública en la isla. En otras palabras, estamos indicando en este caso que va a ser de años. Ella está estructurando el poder de la Junta casi a diario, y ahora está diciendo nadie puede tocar el gobierno de Puerto Rico, nadie, para nada, excepto si la Junta lo permite. En otras palabras, el ente regulador de la economía de Puerto Rico en este momento es la Junta. Si ellos estiman que no hay que interferir con lo que está haciendo X en obras públicas, pues no hay que interferir, a menos que ellos digan que sí, que van a interferir. Eso consolida el poder de la Junta, que yo creo que es obvio el poder que tiene, pero ahora es caso a caso, estamos viendo por dónde vamos. Esto tú decías de lo... Eso es una petición que hicieron los acreedores del gobierno de Puerto Rico a la juez Swain para que se les diese participación en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica para poder intervenir en el proceso de fijar las tarifas de energía eléctrica de la corporación para producir los ingresos necesarios para que la corporación pueda pagarle la deuda. No es la primera vez que lo hacen bajo el gobierno de García Padilla. De García Padilla. Así es. Hicieron una petición de tener asientos en la Junta de Directores de la autoridad. Pero la Junta, nosotros lo rechazamos.
Pero ahora es por... Y entonces Ahora habían ellos- ido al tribunal y ahora la entonces ellos juez se se lo buscaron negó. otra forma de tener otros representantes. Señores, tenemos que ir a una pausa y vamos a hablar un poco del sponsor nuestro en el día de hoy, que es Microjuris. ¿Cuánto vendamos? Auspiciador, sponsor. Ajá. Vamos ahora, a una pausa. Regresamos, amigos y amigas. Déjame hacer una corrección. Los auspiciadores de Fuego Cruzado Te van a en la regañar. tarde de hoy es obviamente Microjuris, parte de mi vida. Yo estoy envuelto emocionalmente con Microjuris, la vi nacer. Y también el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Esta es la convención del colegio, que aquí estamos rodeados de compañeros Estar abogados aquí y hoy y abogadas. mañana. Hoy y mañana, y el domingo. Hasta el domingo duran los muchachos. Pero vamos a hablar de Microjuris. Tenemos con nosotros su presidente y amigo de muchos años, don Miguel Marzuach. Buenas tardes, Miguel. Bueno, buenas tardes a ustedes. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. La pregunta es obvia, yo siempre la hago y los amigos ese hasta me vacilan. ¿Qué es Microjuris? Vamos a empezar en lo básico, no brincar etapas. ¿Qué es Microjuris? Bueno, pues Microjuris es un servicio de información, de investigación jurídica, un buscador legal que facilita, ¿verdad?, la tarea diaria de los abogados. En pocas palabras, el abogado tiene una biblioteca electrónica completa, actualizada, confiable y fácil de utilizar, que cubre todo lo que tiene que ver con la jurisprudencia, con las leyes, con los reglamentos, revistas jurídicas. Todo esto en un ambiente fácil de usar, en el nuevo portal, en la nueva página de Microjuris, accesible desde cualquier dispositivo, móvil, tableta, computadora, de manera que el tiempo del abogado se maximice y tenga la certeza de que va bien preparado al tribunal. Yo, antes, en tiempo, cuando yo empecé la profesión, pues todo el mundo tenía que tener las decisiones de Puerto Rico, unos libros como de 4 o 5 pulgadas de ancho que salen, y a veces estaban 5 o 6 años atrasados, que era un problema, porque no existían. Y hoy en día esas bibliotecas existen dentro de Microjuris. Háblame de cómo es eso, qué facilidad ustedes tienen. Bueno, básicamente nosotros a través de los años, llevamos ya sobre 25 años en este proyecto. Hemos seguido creciendo y modernizando con los cambios tecnológicos, y hoy en día pues todo el contenido legal, todos esos mamotretos, todos esos libros de los DPR que le llaman y las leyes de Puerto Rico anotadas y otros pues están, como tú dices, dentro de una base de datos. Pero no solamente la información que se encuentra publicada ahí, sino es el valor agregado que el equipo editorial de Microjuris le añade a esa información. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el caso más básico, las decisiones de Puerto Rico y las leyes de Puerto Rico. Pues, el sistema te permite moverte de un caso del Tribunal Supremo a las leyes que se citan en ese caso, o a otros casos que se citan dentro de ese mismo caso. Ese es un ejemplo básico. También en el área de reglamento, que cubrimos todas las agencias del gobierno, el abogado tiene la facilidad de saber qué ley fue la que engendró ese reglamento. O sea, ese reglamento está basado en X ley. ¿Qué otros reglamentos derogó ese reglamento? La vigencia, el texto completo del reglamento, la temática, otras agencias que puedan estar afectadas por ese reglamento. Ese valor añadido que el equipo editorial le da a Microjuris es lo que nos distingue a nosotros y hace nuestro servicio un servicio realmente de gran utilidad y productividad para el abogado en Puerto Rico. No hay peor cosa, yo me acuerdo de esto hace como 20, 25 años, pero cuando uno pasa una vergüenza, uno nunca se le olvida. Yo fui una vista. Depende. Yo fui una vista y yo en Mayagüez, hasta me acuerdo, un juez muy considerado. Y yo dije, mire, aquí yo tengo la DPR, la ley de Puerto Rico anotada, el volumen tal, yo estaba súper preparado, etc. Y la ley dice 2 y 2 es 4. Y el juez con esa paciencia de aquellos que son ya adultos contra los jovencitos, dice, licenciado, yo sé que esa ley dice eso, pero hace una semana esa ley se cambió y ahora se dice 2 y 2 es 6.
nunca se me olvidará la vergüenza, jamás en mi vida, eso se queda uno para siempre. Y ahora con microjuris eso es imposible que pase, porque cuando tú lees la ley X sobre tránsito, ambiente, estás leyendo la ley como está. Aunque hace 2 días que la cambiaron, pues ahí va a aparecer la nueva. Así que aquel pacho que yo pasé allí, de paso, perdí el caso porque estaba basándome en una ley que no existía. Imagínate si yo estaba aprendiendo. Bueno, pero microjuris soluciona eso. Déjame hacerte 2 comentarios. Nosotros tenemos ahora un lema, ¿no? Una pregunta que tenemos en nuestra publicidad que dice: ¿cómo sabes que tu buscador legal está al día? Hay distintos buscadores legales y la respuesta es porque usas microjuris. Nuestro enfoque es en 3 objetivos principales: la confiabilidad de la información que nosotros publicamos, la actualidad de esa información y la facilidad del abogado en poderla conseguir, o sea, en la facilidad de uso del sistema. Y bueno, en ese sentido, pues lo que cuenta Ignacio se distingue también en el producto de Lepra al Día. Por ejemplo, las leyes de Puerto Rico anotadas, como todos saben, la publicación oficial, pero siempre anda atrasada por el tema de la publicación tradicional. Nosotros hemos desarrollado un producto que nosotros, cuando sale la ley, el gobernador la firma, nosotros automáticamente en nuestro sistema la enlazamos a la sección que va a afectar. De manera que el abogado, cuando está leyendo Lepra, tiene un botoncito que dice Lepra al Día, y eso te va a evitar que suceda el pachón. Así mismo. Los abogados tenemos que coger unos cursos, algunos sé que son interesantes y otros son espantosamente aburridos. Yo tengo de las 2. La mayoría son no digan eso. Microjuris ofrece eso, en vez de uno tener que irse, moverse, coger calor, estacionar el carro, meterse a un sitio rodeado de compañeros abogados y estar allí oyendo algo que es importante, porque uno tiene que estar al día. Microjuris lo ofrece por la vía electrónica. Háblame de eso. Así mismo, uno de los programas de microjuris es Educación Continua, aprobado por el Tribunal Supremo, y en la actualidad nosotros ya contamos con sobre 60 cursos en más de 15, 20 áreas temáticas, cubriendo desde lo básico notarial y ética, que todo abogado tiene que cumplir, hasta temas generales de diversa índole, ¿no? Temas laborales o de familia, o que son más típicos, pero también cubrimos temas que son más interesantes: diseño de la moda, registro de marcas, y un sinnúmero de otros temas. O sea, tenemos una selección bien amplia, 60 cursos, todos en línea, disponibles en cualquier momento. Y el abogado lo que tiene que hacer es entrar a la página de cursos.microjuris.com, escoger el curso que desea, y ahí mismo en línea se suscribe y lo toma inmediatamente en la comodidad de su hogar, en su oficina, donde sea que esté, en cualquier dispositivo. O sea, que lo puedes tomar en tu celular, en la tableta. O sea, que facilita mucho el tomar los cursos, pero también apunta y tratamos, no siempre lo logramos, pero tratamos de que los cursos sean interesantes, de que estén presentados de una manera amena, porque queremos, ¿verdad?, que el proceso educativo sea realmente uno que añada, que no sea meramente por cumplir el crédito, sino que añada valor a la actualización y al aprendizaje del profesional. Una de las ventajas que tiene es que tú puedes tomar ese curso cuando más te convenga a ti. Por ejemplo, si tú vas a coger un curso que ofrecen en un lugar privado, pues el miércoles que viene de 9 a 12, y el miércoles que viene de 9 a 12 tú te tienes que salir de la oficina, irte allí y estar de 9 a 12 allí. Pero este curso vía microjuris, y eso es lo que yo utilizo, los domingos por la mañana yo me levanto temprano, me requedo en casa haciendo nada, thanks God, y cojo un cursito y lo veo suave, porque es lo que a mí me conviene, no me interfiere con mis horas de oficina. Se acomoda a la necesidad de uno. Yo, desde la distancia prudente de la profesión legal, he notado que, contrario a otras profesiones, por ejemplo, pienso en los profesionales de la salud, que han tenido que acortar la distancia tecnológica. Hace unos años había todavía un nivel de resistencia
hasta cierto punto generacional con el tema de la tecnología y el derecho. ¿Cuánto eso ha evolucionado? Esa brecha generacional en el uso de la tecnología como parte de la comunidad jurídica, más allá de la consulta esporádica a microjurídica. Claro, muy buen tema, es interesante, y nosotros estamos todo el tiempo, ¿verdad?, ocultando y tomándole el pulso a la comunidad jurídica en Puerto Rico, y todavía hay mucho camino por recorrer, te tengo que decir. O sea, todavía hay mucho abogado que le tiene cierta distancia a la tecnología por costumbre, de ciertas generaciones para atrás. Pero también hay el abogado que todavía le gusta la presencia física, el ir a tomarlo físicamente. Yo creo que a la medida que todos nos vamos acostumbrando a los teléfonos celulares y a todo lo demás, a las redes sociales, pues eso va calando, pero estamos como a mitad de camino, hay mucho, estamos haciendo mucho, queremos facilitarlo, queremos hacerlo, que no le tengan miedo a la tecnología, que lo prueben, que una vez lo prueben, estamos seguros que le va a gustar, es cuestión de probarlo. Señores, tenemos aquí una pausa. Miguel, volvemos contigo al final del programa, y Microjuris y todo lo que nos ofrece a nosotros. Vamos a una pausa y regresamos with Crossfire. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado desde nuestro colegio de abogados y abogadas aquí en el Caribe Hilton, literalmente en el Caribe Hilton. Hacía años, yo vivo a 200 metros de aquí, pero hacía años que no venía aquí. Está muy, muy bonito la facilidad del Caribe Hilton. Tenemos con nosotros, vamos, los abogados, pues sabemos algo, nos interesa algo de las leyes, y en el último año llegó una ley que es como esos desprendimientos de nieve allá en las montañas de Suiza, que uno las ve bajar y todo lo que esté por medio se va, árboles, casas, valles, y yo creo que esto se llama en español promesa. Y hay dos distinguidos compañeros, la compañera Yasmín Colón y el distinguido amigo Rolando Emanueli, que escribieron un libro que se llama Promesa, y no es de poesía, no es de amor, es promesa, la de verdad, la de desprendimiento de nieve. Este libro se llevó la obra jurídica del año, el premio por el Colegio de Abogados y Abogadas. Así que no es un escrito así a lo ligero. Así que, compañeros Rolando y Yasmín, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, y Wilber también. Vamos a hablar, Wilber, ahorita del mundo de la quiebra, que usted preside la comisión de quiebra del Colegio de Abogados y Abogadas. Vamos a promesa, o tal vez como el tema está entrelazado, Wilber, cuando tú puedas, desees entrar, entra. El libro de promesa está orientado hacia qué, díganme ustedes. Bueno, déjame decir algo primero, porque es bien importante, porque el título puede llevar o inducir error. El título del libro lleva comillas, ¿verdad? Es promesa entre comillas. Y ahí hacemos una distinción, ¿verdad? Epistemológica bien grande. No hay ninguna promesa en esa ley. Respondiendo a tu pregunta, pues el libro es un análisis que fuimos haciendo semana tras semana cuando salió la ley, en unos artículos que publicamos Yasmín y yo, y que compilamos en ese libro, que con el objetivo de que todo el mundo, aunque no tenga entrenamiento jurídico, puede entender de qué se trata. Como nos percatamos inmediatamente de que esto iba a cambiar dramáticamente el Estado de Derecho en Puerto Rico, iba a derrotar la Constitución de Puerto Rico, y era un ejercicio crudo de la cláusula territorial sobre Puerto Rico, pues decidimos traducir eso, Ignacio, en arroz y habichuelas para el pueblo de Puerto Rico. Sí, y podemos decir que es una traducción desde el punto de vista literal, porque la ley se aprobó en inglés, ¿verdad? Y nuestro libro está en el idioma español. Así que además de explicar en un idioma entendible para todos los puertorriqueños, todos los ciudadanos americanos residentes de Puerto Rico, analizamos cada una de las disposiciones, la ley entera, desde la sección 1 hasta la 702. Tiene 7 capítulos, 7 títulos la ley, y analizamos cada sección, qué es lo que dice en español. En español, excelente. exactamente.
qué es lo que dice, cuál es nuestra interpretación y qué es lo que entendíamos en ese momento. Fue el año pasado, desde mediados del año pasado, lo que entendíamos que iba a suceder. La mayoría de nuestras predicciones se dieron. Estamos También en el trabajo, ¿verdad?, de ir preparando una segunda edición de acuerdo a lo que está sucediendo actualmente. Así que pero pronto podría salir. me tocaron un tema que me interesa. Ya yo sé por dónde va Promesa, porque hasta hoy mismo la juez dictaminó un fallo que va a ser importante. Como ustedes escribieron ese libro, sé que tienen que haber profundizado muchísimo en lo que dice y lo que va a ser Promesa. ¿Hacia dónde se dirige Promesa en torno a nosotros, ciudadanos promedio que sale por la mañana a trabajar, regresa a su casa, ve televisión y es un ciudadano de primera clase en todos los sentidos? ¿Hacia dónde va Promesa y él? Y Puerto Rico, digo él es Puerto Rico. Sí, Dígame usted. bueno, el Esto es ciudadano especulativo. promedio, ¿verdad?, por lo menos a base de lo que ya está establecido, que es el plan fiscal que se certificó para el gobierno. El plan fiscal es por 10 años y aún al finalizar esos 10 años todavía no se cumple con un requisito establecido en la ley de que haya 4 presupuestos balanceados consecutivos. Así que el ciudadano promedio debe esperar que la Junta de Control Fiscal permanezca gobernando Puerto Rico al menos 10 años. Van a ser más, ¿cuánto más? No sabemos, pero al menos 10 años. No tiene una fecha de expiración, no es No 10 tiene años. No. una fecha Si de no expiración. cuadran 4 presupuestos, puede ser 15, 20, 30. Exactamente. Bueno, eso. Debe ser Compañero Wilber. añadiéndole a la compañera Yasmín Colón. El problema es que Promesa ya tocó las puertas de cada uno de nosotros. Promesa está más cerca de lo que podemos pensar, ya con la reducción de jornada laboral que está en el plan fiscal del 13 de marzo, ya tocó a los empleados públicos en su salario, porque la jornada laboral no es otra cosa que una reducción de salario. Y el problema que tenemos es que muchas personas no se han interesado tan a fondo con esta particularidad de Promesa y lo ven como una litigación entre bonistas, entre el gobierno. Lo importante del libro de Promesa que publicó el compañero Emanuel y Yasmín Colón es que es la base de que tiene cada persona de por lo menos entender una legislación compleja, porque es una legislación compleja en español, e ir interviniendo cada sección a la par con lo que se va discutiendo tal vez en la prensa, tal vez en las noticias. Y por ejemplo la orden que emitió la juez Laura Taylor en el día de ayer ya va estableciendo un preámbulo de lo que representa Promesa, como dijo el compañero Emanuel, y en términos de una sustitución del Estado de Derecho en Puerto Rico, y cómo vamos a ir delegando ese poder en una Junta de Supervisión Fiscal que bajo su sola discreción, como dice la ley y como ella enfatiza en la orden emitida, es la que puede tomar las decisiones por encima del gobierno. Y en ese sentido, cada uno de nosotros, tal vez en el aumento de servicios públicos, con la autoridad de carretera en los peajes, con los problemas que tenemos con COFINA, con servicios a las obligaciones generales, de alguna forma nos van a tocar el bolsillo y nos van a trastocar nuestra calidad de vida. Hay una filosofía detrás de esto de Promesa y de la Junta, y es una filosofía de austeridad neoliberal. Es bien importante tener el contexto. Explícame qué es. Bueno, lo que está planteado detrás de la ley Promesa es que vamos a hacer todos los recortes en servicios, en apoyo al pueblo, a los más vulnerables, a las uniones obreras, a los asalariados del gobierno, para extraer dinero para pagar a los bonitos, ¿verdad? El hecho es que pretenden satisfacer esos créditos con el sacrificio del pueblo de Puerto Rico. Ahí es donde va tu pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa eso con la gente para nosotros? Por ejemplo, ya hay unas leyes que se aprobaron en este año y en el año pasado que recortan unos beneficios marginales que las uniones obreras conquistaron con mucho esfuerzo, ¿verdad? Y con mucha lucha. Las licencias de vacaciones, licencias por enfermedad, las acumulaciones que tienen para cuando se retiran. Y estas leyes, la 66, la 8, la 26,
le quitaron esos derechos adquiridos a los trabajadores y los incorporaron, esas disposiciones, en los planes fiscales de las diferentes entidades. Así que cuando la Junta de Control Fiscal hace el plan fiscal, por ejemplo, para la Autoridad de Energía Eléctrica, incorpora toda esa legislación que menoscaba los derechos de los trabajadores y la proyecta en ese plan fiscal para los próximos 10 años. Así que, en ese sentido, el golpe que la ley le permite dar a esa Junta es directo al bolsillo del pueblo trabajador. Sí, por otro lado, también es parte de las disposiciones del plan fiscal, pues hay unas medidas de recaudación. Están buscando generar ingresos de donde sea. Así que debemos esperar que pronto nos suba la contribución sobre la propiedad inmueble, probable que las contribuciones sobre ingresos, distintas. Con miras a pagar la deuda, no es para hacer nuevos puentes. Ese es otro de los problemas que tiene la ley, no tiene disposiciones de inversión para la infraestructura. Tiene un capítulo que sí tiene que ver con eso, pero no hay dinero. Es el capítulo que lo que hace es acelerar el proceso, el título, acelerar el proceso de permisos, lo que puede dar paso a proyectos muy dañinos al ambiente y muy dañinos a las comunidades, ¿verdad? Como el proyecto de la planta de incineración de Arecibo, los gasoductos que fueron ya rechazados por el pueblo de Puerto Rico, pero no hay la inversión. Eso es lo que faltaría para que esos proyectos se puedan materializar y por ende no hay ninguna expectativa de crecimiento económico. Y ampliando sobre eso mismo, ya se presentaron 7 proyectos de infraestructura dirigidos a la generación, la distribución de la energía con inversionistas privados. Pero realmente lo que busca esto es, el gobierno no va a dar un centavo, es que el inversionista, como va a ser un proyecto crítico, como lo define la ley, va a tener la ventaja de que los permisos, todas las licencias, etcétera, que necesite, se van a acelerar. Pero solamente lo va a ayudar en términos de eso, porque el dinero tiene que surgir del propio inversionista. Tenemos que ir a una pausa, no se me vayan, compañeros, porque esto todavía no ha finalizado, así que a los amigos y amigas de Promesa y de aquel mundo de la quiebra se me quedan aquí, bajo orden de arresto. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Como dije anteriormente, aquellos que sintonizaron hace poco, estamos hoy en el Caribe Hilton, en la convención del Colegio de Abogados y Abogadas, y estamos en la cabina de Microjuris. Vamos al final del programa también a explicar a aquellos que no cogieron el principio qué es Microjuris y qué ofrece a los abogados. Pero nos quedamos en Promesa. Eso suena como una cosa bonita de una película mexicana, La Promesa, pero no tiene nada que ver con eso. Don Miguel Marchal, diga usted. Sí, bueno, siguiendo con la conversación, me parece importante también, y lo pongo para escuchar la opinión de los panelistas, dos temas. Auditoría de la deuda, que recientemente hemos oído algo de eso y quisiera ver qué es de qué se está hablando, y el recorte de la deuda, el principal de la deuda, que es el otro elemento importante. Y la pregunta un poco va es qué ha pasado y cuán serios son esas ¿verdad? Iniciativas de la Junta en cuanto a hacer una auditoría real y en cuanto a negociar de verdad para reducir el principal de la deuda de Puerto Rico. Lo ideal es la auditoría, pero ya sabemos todas las cosas que están. El asunto es que donde estamos es en la investigación sobre la legalidad de la deuda, porque ya que se radicó el título 3, hay unos poderes de descubrimiento de prueba y el Comité de Acreedores No Asegurados ha solicitado a la jueza que les permita investigar, y la forma en que han hecho ese descubrimiento de prueba nos indica que tienen mucho conocimiento sobre todas las trampas que se hicieron para emitir la deuda en Puerto Rico, porque fueron muy detallados nombrando las personas específicas que participaron, los esquemas que llevaron a cabo. Y la Junta, cuando ve esa moción, se mete y dice, no, espérate, el comité no tiene que hacer esto, yo la voy a hacer bajo promesa. Y entonces, ¿qué pasa? A mí me parece que... rapidito, y es que es probable que algunos de los miembros o los abogados de los miembros del Comité de Acreedores No Asegurados formaron parte de lo que era la Comisión para la Auditoría de la Deuda y ya saben a dónde tienen que buscar. Tienen información privilegiada y detallada sobre qué pasó. Y entonces la Junta quiere meterse, obviamente,
para tratar de torpedear ese proceso y la Junta es como si el cabro estuviera cuidando las lechugas. Y eso trataron de llegar a un entendido, la jueza Dean, que es la magistrado que nombró a la jueza Swain para que lidiara con esto, trataron de llegar a un entendido, pero no pudieron llegar a un acuerdo. Y ahora el 4 de octubre, la jueza tiene que resolver, la jueza Dean, magistrado, si se va a investigar por parte del comité, o lo va a investigar la Junta, o lo van a hacer entre los dos. A la luz de lo que yo leí, ya sometieron una serie de mociones, me parece que los poderes que tiene el comité para investigar bajo la regla 2004 son elementales, o sea que no lo van a poder cuestionar. Y el comité va a poder hacer todo ese discovery para que se sepa eventualmente qué ocurrió. Eso no es una auditoría, ¿verdad? Pero sí va a aflorar información que puede ayudar a impugnar los créditos de los bonos que son fatulos y a identificar las personas que participaron en emisiones de bonos que no tienen validez legal. Antes de hacer un comentario, más que un comentario, una pregunta, llega una noticia aquí. El Tribunal Supremo de Puerto Rico acaba de revocar en votación de 5-4 el fallo de la juez superior Laura Celis Roques para que el gobierno entregue el borrador de presupuesto sometido originalmente a la Junta de Control Fiscal, caso que estaba llevando el expresidente del Senado, Eduardo Batia. Así que eso lo puedo, esa es la ventaja de no ser abogado. El Supremo protege al gobernador y le permite algo que era más que predecible, le permite guardar el secreto de ese borrador de presupuesto. Ahora mi pregunta, yo escuchándolos ustedes y tratando de seguir la discusión que se está dando en el Tribunal Federal, y en eso las redes sociales han sido muy útiles, más que la prensa convencional, en seguir ese caso. Da la impresión que hay un desfase entre el mundo ideal que diseña la ley promesa y la complejidad del proceso judicial. Ustedes que han estudiado hasta el mínimo detalle de la ley, ¿no les da la impresión que en algún momento se tienen que encontrar la complejidad del proceso judicial con la ley y que haya que mirar la ley promesa y enmendarla a la luz de ese ese es uno de nuestros planteamientos, que hace falta trabajar con una solución. Aquí comentaba yo con Carlos que tiene que ser política, porque en realidad la ley como está escrita, sí, porque la ley como está escrita es un conjunto de intereses contrapuestos. La ley, eso ustedes lo saben, fue una negociación entre el Ejecutivo Demócrata, el Congreso Republicano y las facciones congresionales demócratas con intereses políticos en Puerto Rico y también. Y los bonistas. O sea, que fue una negociación a muchas bandas, ¿no? Sí, cuando tú miras los requisitos para que se apruebe el plan fiscal, tú vas a decir, pero ¿cómo tú encajas esta variable con esta otra variable? Son contradictorias. Y cuando miras los requisitos para la confirmación del plan de ajuste, vas a ver lo mismo. Porque cada una de esas variables... Pagar la deuda y a la vez crear incentivos para el desarrollo económico. O proteger los servicios esenciales. Proteger los servicios esenciales, no hay manera. Y ese es el balance que eventualmente podría colapsar, ¿verdad? Porque los requisitos que se hablaron al principio, Néstor, de 4 presupuestos consecutivos y un acceso a costos razonables a la deuda, ¿cuándo se va a lograr eso? Eso los economistas dicen que no es previsible, porque la filosofía que hay detrás, como le contaba Ignacio, del neoliberalismo, que es cortar los servicios a las clases vulnerables, a la gente que necesita de verdad apoyo del Estado, eso va a hacer que la economía siga cayendo. Y si tú miras los números que salieron hoy, son terribles en términos de ejecuciones de hipoteca, en términos de emigración, en términos de el índice de crecimiento económico de Puerto Rico. Así que si ellos no logran eso, de cuadrar a base de esa idealidad que trae la ley, pues van a tener que buscarse otra solución. Y el detalle es que nosotros aquí, desde esta mesa y desde todos los foros, tenemos que idear cuál es la postura que vamos a llevar para que se resuelva el problema político y económico de Puerto Rico. Wilber, tengo una preguntita. Como tú conoces de quiebra, yo sé que un juez de quiebra tiene una gran discreción, porque quiebra es para eso mismo. Esto no es como un menú que sucedan las cosas predeciblemente. Hay gran discreción, hay gran poder en un juez de quiebra para dilucidar el caso. Promesa
le limita a la juez Swain ese tipo de discreción que tiene el juez de quiebra clásico. Sí, precisamente ese es uno de las ventajas y desventajas que tiene para un tribunal y resolver en un proceso judicial una situación tan compleja como esta. Promesa apenas lleva 1 año y Promesa es el conjunto de un capitulado de unas secciones del Código de Quiebra bajo el capítulo 11, el capítulo 9, pero no todas las secciones. Y a su vez le impone otras secciones como la sección 305 de limitación de jurisdicción, la sección 306 que es la propia jurisdicción del Tribunal Federal, y le pone unas cortapisas al propio tribunal hasta dónde puede llegar la determinación y orden que pueda emitir en relación a activos y decisiones del propio deudor. A diferencia del capítulo 11, bajo la sección 1104, en un caso como el de la Autoridad de Energía Eléctrica, que solicita nombrar un síndico, la juez le dice que esa sección no está en Promesa y que la limita y que el único síndico posible es la Junta de Supervisión Fiscal. Y es que a ella a su vez Promesa le limita el ámbito, la capacidad decisional en términos de muchos de los asuntos del propio caso. Ahí es que estriba la complejidad. Y entonces si le añadimos a esto que la única jurisprudencia que tenemos es tal vez relacionada a algunos capítulos 11, las mismas órdenes que va emitiendo la juez Laura Taylor Swain va a ser como que la base de lo jurisprudencial del propio ley Promesa. Yo quiero añadir a eso, y es que la limitación que tiene el tribunal de intervenir, ¿verdad?, en lo que son los poderes del deudor, específicamente en estos casos de título 3, vienen mayormente de lo que son las disposiciones del Código de Quiebra del capítulo 9, que están dirigidas a lo que son las quiebras municipales, lo que son las corporaciones públicas y municipalidades de Estados Unidos. E igualmente, en un caso de capítulo 9, la Corte de Quiebra tiene una limitación bien grande en lo que son las órdenes que puede emitir, porque tampoco puede intervenir con lo que son los poderes del deudor para autogobernarse. Así que aquí la determinación de la jueza va más en torno a lo que es la naturaleza del deudor. Somos un país, tenemos que continuar gobernándonos. Y el tribunal no puede intervenir directamente en lo que es el poder de gobernarnos. Tenemos aquí una pausa, tengo otra pregunta para los compañeros aquí presentes, así que por favor siguen bajo arresto domiciliario. Vamos a pausa. Sí. Regresamos, amigos y amigas, al Colegio de Abogados y Abogadas aquí en el Caribe Hilton. Estamos en la muy grata compañía. En este momento para mí son 3 profesores de Derecho, con los licenciados Rolando Emanueli, Yasmín Colón y el amigo Wilber López. Estamos hablando del mundo ese desconocido de Promesa, y yo no soy experto en Promesa, ni espero serlo, pero una de las cosas que me llamó la atención es, sí, me corrigen, que bajo Promesa el gobierno de Puerto Rico, el Estado Libre Asociado, no tiene personalidad jurídica para el gobierno defenderse, ir al tribunal, sino que Promesa es el abogado del gobierno de Puerto Rico. La Junta es el representante del gobierno de Puerto Rico para todo lo que tiene que ver con la ley Promesa. Pero si hay una discrepancia, estoy seguro que tiene que haber, en algo medular de la economía de Puerto Rico, de pagos, etcétera, entre el gobierno y Promesa. La última palabra la tiene Promesa. la Junta. Por eso la Junta es el abogado de Puerto Rico, aunque estén en contra de lo que... La Junta es el abogado, la Junta es el síndico. Y los poderes del síndico son poderes absolutos, prácticamente, porque muchas disposiciones de la ley establecen esa amplitud de la sindicatura. La Junta es el síndico, que es similar al concepto de cuando a una empresa capítulo 11 le nombran un síndico para que la administre. Ese es el poder de la Junta de Supervisión Fiscal. Y tan es así que la primera prueba de fuego para esta lucha de poder es la de sentencia declaratoria, el interdicto que pidió
la Junta de Supervisión Fiscal contra el Gobierno relacionada con la reducción de la jornada laboral. Esa va a ser como que la primera prueba donde se va a determinar finalmente cuánto poder tiene la Junta sobre una determinación de política pública, que como decía la compañera Yasmín Colón, el tribunal no se puede meter en términos de las decisiones de política pública y de la administración del gobierno y la disposición de sus propiedades o revenues, los impuestos, etcétera, los beneficios que reciba de ingresos. Y ahí ya comenzamos en un comienzo de esta litigación judicial, cómo la Junta ha tenido que ir al tribunal y pedir el auxilio del tribunal para que determine y obligue de alguna forma al gobernador a aplicar lo que el plan fiscal certificado del 13 de marzo ya incluía, que es la reducción de jornada en la primera enmienda que se hizo. Y eso va a seguir así, y como dijimos en un principio, los 120 días que se establecieron para evitar el cuestionamiento de la propia legislación en el título 3 ya vencieron. De ahora en adelante es que se calendarizó toda una serie de procedimientos de descubrimiento de pruebas, de vistas, y vamos a ver que ya como para diciembre, enero del año que viene, posiblemente una de las partes tiene que comparecer en apelación a un tribunal de primer circuito. Y ahí es que vamos a ver cómo se van calentando las aguas. Aquí estamos viendo el ejercicio de las facultades de la Junta desde dos puntos de vista distintos. Están las facultades que tiene la Junta dentro de lo que es el título 3, que es como si fuera un síndico, pero también están las otras disposiciones de la ley. Título 2, título 4, título 5, que es lo de los proyectos críticos, título 1 también tiene algunas disposiciones, y el título 6, que es el de las modificaciones de la deuda por los acreedores de bono, y ahí es donde se ve realmente la facultad cruda de lo que es lo que puede hacer la Junta con el gobierno. Primeramente, si cuando termina el primer trimestre de este presupuesto se le someta el reporte de los ingresos y los gastos que hubo, si no se cumplió con los estimados de ingresos, la Junta tiene toda la facultad para cortar gastos por donde sea. Así que todavía no hemos visto realmente a la Junta, a la Yaresco, en acción, y pronto lo vamos a ver. Y si le sumamos por otro lado, por ejemplo, con la Autoridad de Energía Eléctrica, que por un lado es una de las 25 entidades abarcadas por promesa y está bajo título 3. Actualmente ya se presentaron 7 proyectos bajo el título 5 de proyectos críticos, pero a su misma vez está bajo el título 6 de negociación. ¿Qué ocurre? Por un lado tenemos el título 5 de infraestructura, pero por otro lado tenemos el título 3 que limita en un sentido las actuaciones que pueda hacer un deudor dentro de un procedimiento de reestructuración de deuda. Y en algún momento esos 3 títulos van a chocar en términos decisionales en perjuicio de la propia Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, ya tenemos la solicitud que se hizo para el rechazo de los contratos de energía renovable, sí, que es una de las facultades que tiene con lo que es el título 5, ¿verdad? Sí, el deudor en un caso de quiebras puede repudiar los contratos, ¿verdad? Y entonces hay una solicitud de la Junta para que se establezca un procedimiento para el repudio de los contratos de energía renovable específicamente. Aquí hay una ley que establece una política pública de energía renovable que es necesaria para el país, que hay que alcanzar unos números en una serie de años, y ahora la Junta aparentemente va a repudiar esos contratos que ya se habían suscrito, que algunos de ellos están operando, y no sabemos cuál puede ser la intención. A lo mejor Carlos tiene alguna información más específica. Sí, esos contratos decía yo al principio del programa, fueron objeto de una gran discusión dentro de la Junta, ¿no? Que eran alrededor de 27.
y fueron eliminándose y finalmente se quedaron unos 10 de esos contratos que fue avalado por la Junta en una votación muy cerrada, ¿no? Ahora, estos contratos llevan ya varios años, eso están desde la época de Fortuño. Y ahora mismo, pues, yo creo que hay que precisar que no es la Junta la que toma la iniciativa sobre esos contratos, sino que es AFAP pidiéndole a la Junta que actúe en nombre del pueblo. Así que quien toma la decisión, bueno, lo que he decidido hasta ahora, ¿no? Como información, es AFAP, quien toma la iniciativa de pedirle a la Junta que se eliminen esos contratos. Que yo creo que es correcto. La consecuencia de eso es que una vez determinan repudiar un contrato que tú tienes con el deudor, ¿verdad? En este caso la Autoridad de Energía Eléctrica, pues el contrato queda sin efecto, pero da base a una reclamación. Entonces, esa persona perjudicada por el repudio del contrato tiene que valorar sus daños y radicar un proof of claim, diciendo, mira, me repudiaste el contrato, así que de ahora esta es mi reclamación. Y eventualmente va a haber que pagar la porción que corresponda según el plan de ajuste de deudas por esas reclamaciones. Lo lamentable de todo este procedimiento es que un litigio que comenzó antes de Promesa, ¿verdad?, de entre bonistas, donde se le deben billones y billones de dólares, ya continuará el litigio dentro del título 3 de esos mismos bonistas, perjudicando y entrando por la cocina, como yo digo, legislaciones que afectan el procedimiento diario de la fuerza laboral. Una ley 26 que limita derechos de los trabajadores, una reducción de jornada laboral, un perjuicio en los servicios que recibimos. Por ejemplo, estamos viviendo actualmente con la Autoridad de Energía Eléctrica, cuando bajo el proceso de negociación de Lisa Donahue se limitaron la compra de materiales de repuesto, el mantenimiento de infraestructura de la autoridad. Nosotros, que yo no tengo nada que ver con la Junta, no tengo luz en mi oficina o no tengo luz en mi casa, pues eso es un efecto precisamente de toda esa crisis financiera y fiscal que comenzó con el impago de los bonistas, pero ya está llegando a la puerta de mi casa, a la falta de agua en mi casa. ¿Sabes? Que Promesa es mucho más allá y la crisis fiscal es mucho más allá que de una lucha entre bonistas, y por eso es la importancia de tener la lectura, el diaria, estar al tanto, y esa lectura de, por ejemplo, el libro de los compañeros nos introduce de alguna forma unos conceptos que son básicos, que es la Junta de Supervisión Fiscal, qué significa un título 3, qué es un título 6, porque vamos a estar constantemente por los próximos 10 años, esto no es que termine el año que viene, por los próximos 10 años escuchando todo este tipo de conceptos y que cada vez se van a ir complicando y cada vez me van a ir afectando más en mi vida diaria. Y por eso la importancia de no ver esto como una lucha titánica entre bonistas y posiblemente entre las entidades bancarias que tuvieron que ver con toda esta emisión de bonos, que ya están diciendo que no quieren dar documentos, que no quieren participar de un proceso de descubrimiento de pruebas, porque son muchos años de documentos que no saben dónde están. Imagínense si están tocando ya la fibra, inclusive posiblemente la fibra de miembros de la propia Junta Fiscal. Yo lo que quiero saber, en adición a todo esto, es cuánto mollero o cuánta fuerza de verdad la Junta le va a poner al recorte de la deuda. Quisiera oír la opinión de ustedes de los 70 billones que se deben en Puerto Rico. ¿Cuánto el pueblo de Puerto Rico puede esperar que eso se vaya a reducir o si se va a reducir en algo? Eso todavía no lo sabemos, porque especulemos. El problema es que la ley se hizo para que los bonistas cobraran. Y hay una disposición
en el plan fiscal y otra similar en el plan de ajuste de deuda que dice que hay que respetar las prioridades y las deudas aseguradas. Cuando hablamos en el mundo de quiebra, prioridades es lo que hay que pagar primero y completo, y lo asegurado es lo que tiene una garantía y uno paga hasta el valor de la garantía. Y los créditos principales que tienen que ver con eso son los GOs, porque la Constitución establece una prioridad de pago, y COFINA, que entre los dos suman 34.000 millones de dólares. Y hay otra serie de bonos no asegurados y el problema principal es que además de esos bonistas están todos los acreedores del gobierno, los maestros, los terapistas del habla, los transportistas, todo el que el gobierno le debe están en el mismo bote. No es como en el título 6 que era bonistas nada más. Y en ese sentido, si el tribunal resuelve que los GOs son prioritarios, le pone la etiqueta en términos de quiebra y resuelve que COFINA es válido porque es una deuda asegurada que se constituyó bien y que hay una garantía legal, pues entonces hay que pagar 34.000 como sea. O sea que ahí estaremos pillados hasta ahí. En cuanto a los demás no asegurados, la ley permite un recorte dramático, ¿verdad? Pero la Junta está pensando en tal vez un recorte de un 70% de la deuda a la luz de lo que ha asignado. De la deuda de bonos. De bonos. A la luz de lo que ha asignado para el pago de la deuda en el plan fiscal. Lo que no sabemos es si eso lo va a avalar la jueza en un plan de ajuste de deudas, porque precisamente los GOs y COFINA están peleando sobre la validez de cada uno de esos créditos, y eso es lo que está ocurriendo en el proceso que se está negociando con el grupo de jueces federales que son mediadores. Y la parte triste de todo este proceso, como dijo el compañero, el pastel es pequeño. Ahora mismo la Junta radicó una lista de acreedores de 15.600 páginas. De esas 15.600 páginas, el grueso de la deuda está en las primeras 5 o 6 que son bonistas. El resto son reintegros, suplidores, contratistas, empleados, trabajadores, gente que de ese bizcocho, si le tocan las migajas, tal vez le toca un poquito. Aquí podemos tal vez predecir, sí, que va a haber una lucha bien fuerte entre lo que es GO y COFINA. Si cogemos como ejemplo lo que sucedió en Detroit, para evitar crear un precedente, mediaron todo y los bonistas aceptaron aproximadamente 70 centavos por dólar, pero era porque no se quisieron arriesgar, no quisieron tomar el riesgo de que haya una determinación judicial de si la clasificación de su deuda realmente iba finalmente dentro de lo que era el plan de ajuste de deuda a cobrar lo que ellos entendían que les correspondía de acuerdo a lo que ellos pensaban que era su clasificación. Señores, me hacen la pregunta lógica: ¿dónde se consigue el libro de ustedes? Titulado en Promesa. Biblioservices. También está en la avenida Muñoz Rivera y en Ponce también. También está en formato digital, en iTunes y en Amazon. También quisiera añadir que toda la cobertura de Promesa, desde que empezó toda esta crisis y hacia adelante, Microjuris la está cubriendo, está en las redes sociales, está posteada, abierta a todo el público, incluye comentarios de los licenciados y muchos otros contenidos muy útiles para el ciudadano mantenerse informado. Microjuris.com. Pues señores, a los Yasmín Colón, Rolando, iba a decir Martinelli, Emanueli, Wilbert López, privilegio de tenerlos aquí en Fuego Cruzado y en el Colegio de Abogados como compañeros que somos todos. De verdad que he aprendido yo un montón sobre Promesa y no me gustó lo que aprendí, pero déjame decir unas palabras antes de irme. Muchas gracias. No podemos tener las expectativas de que Promesa va a resolver un problema de finanzas y de pago. Como cualquier capítulo 11, que yo hago unas proyecciones económicas y finalmente determino en un plan de ajuste que voy a pagar X cantidad, la pregunta es, ¿tendrá el gobierno de capacidad de pagar X cantidad, no importa la que sea, y se establezca en el plan de ajuste fiscal? Y volvemos como
principio de Sísifo, a subir la piedra de nuevo a la montaña. Si hay una desestimación, Ignacio, volvemos a cero. Muy bien, muy bien. Eso es, digo, muy trágico, pero es la realidad. Señores, privilegio tenerlo aquí en el bus de microjuris.com. Gracias, muchas gracias por la Señores, invitación. vamos a una pausa, amigos. Regresamos, amigos y amigas, al Colegio de Abogados, su asamblea aquí en el Caribe Hilton. Privilegio estar rodeado de tantos compañeros y compañeras. Colegio de Abogados y abogados. Señores, tenemos con nosotros el privilegio, alguien a quien yo escucho todos los domingos por la noche, pero además de ese mundo de análisis de lo internacional, el presidente de nuestro Colegio de Abogados y Abogadas, don Alejandro Torres Rivera. Muy buenas, compañeros. Señor presidente. Buenas tardes para Néstor, nuestro querido compañero Héctor Collazo y el compañero de Microjuris, que quien ha puesto a disposición de todos nosotros esta facilidad. Y don Héctor Collazo, presidente de la Comisión de Agricultura de nuestro Colegio de Abogados y Abogadas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio, Néstor, Carlos, Miguel, nuestro querido presidente. Bueno, compañero don Alejandro, dígame, usted asumió el cargo de presidente hace un año, ¿no? Hace exactamente un año tuvimos el privilegio de recibir el beneficio del apoyo de nuestros colegiados y colegiadas. Pero usted no ganó por puntos, usted ganó por una pela. Porque ganar de un llame, arropar el colegio es otra cosa. Y usted, obviamente, tenía el endoso del 90% de los colegiados, así que lo felicito. ¿Cómo le dio este año? ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas? Pues te puedo decir con mucha sinceridad que no ha habido una sola noche donde me haya acostado con desasosiego o incertidumbre, sino que me he acostado siempre pensando que se están haciendo cosas en el colegio, que el colegio está avanzando, que se está dando el regreso de colegiados y colegiadas a nuestra organización, y sobre todo de que el colegio ha sido en este año una voz muy activa y presente en la situación social por la que atraviesa el país. He dicho y sostengo que ha sido el año donde mayor oferta cultural el colegio ha ido ofreciendo, donde las 51 comisiones de trabajo y la de el hermano aquí Collazo es una de las que más ha trabajado, que es la de Agricultura, han hecho un trabajo extraordinario, al igual que las 14 delegaciones. Es decir, que tengo un balance de sentimiento positivo de lo que se ha hecho y de los planes que hay para ser completados en el próximo año. Va a estar en la presidencia un año más. Hasta septiembre del próximo año. Cambiando el tema momentáneamente, ¿cuál es el estatus en el Colegio de Abogados? Hay una sección, se llama Pro Bono. Sí. Hábleme de Pro Bono. Pro Bono es una de las entidades que tiene el colegio, que se fundó en la década de los 80 y que su función principal es darle el servicio de asistencia legal en casos civiles a la población indigente de Puerto Rico. Nosotros somos la única organización gremial de la profesión legal que le da ese servicio al país, y está predicado en una premisa histórica, que es que hace 177 años, cuando el colegio se funda en el mes de junio, entre las primeras cosas que hicieron esos 12 fundadores fue distribuirse las causas de los sectores más menesterosos del país para darle ese tipo de representación a los que no podían pagar servicios. Eso está en el ADN del colegio, y a través de Pro Bono es una de las principales instancias a través de las cuales ese servicio a la población indigente se brinda. ¿Y hay abogados que están adscritos a ustedes? ¿O cómo funciona Son eso? abogados colegiados y no colegiados, y un servicio que se da a nivel de isla completa. O sea que no, aunque la sede principal es en San Juan, hay otros componentes operacionales en distintas regiones del país donde se da ese tipo de prestación de servicio. Usted me dijo que era civil, en otras palabras, Casos civiles. Asuntos civiles. Casos civiles. Muy bien. Bueno, vamos a la agricultura, que es algo que siempre es bien importante y siempre nos llama la atención. Tenemos con nosotros, como dije anteriormente, el compañero Héctor Collazo, presidente de la Comisión de Agricultura del Colegio de Abogados. ¿Por dónde va su comisión y nuestra agricultura? Nuestra comisión,
La última actividad fue el foro que iniciamos ayer, aquí en parte de la Asamblea del Colegio, que se llama las indicaciones geográficas de productos agrícolas en el comercio internacional y su impacto económico en el agroturismo de Puerto Rico. Ese fue un foro muy exitoso, participaron entre otros agricultores de Guzmán, la doctora Yanni Blanco, la doctora Carmen Álamo, David Collazo, Rodríguez Rico, Natalia Vallejo, chef, el chef Juan José Cuevas, John Bolchor de la agencia que se creó recientemente para el turismo de destino, la doctora Marcia Rivera. Básicamente el tema estaba predicado en atar el turismo con la agricultura como un instrumento de ayudar en el desarrollo del futuro económico a nuestros agricultores. Explíqueme, turismo y agricultura. A primer conocimiento de eso son dos temas diferentes. Dígame usted. Muy bien. Uno de los quizás de la área nuestra, en términos económicos, es el turismo, que se ha señalado que ha sido productivo. Igualmente la agricultura, o sea, hablamos de agricultura y turismo. Si usted casa en matrimonio, el turismo y la agricultura nace en el agroturismo. El agroturismo es una tendencia de turismo que en Europa es muy conocida, quizás en Italia empezó estos proyectos, Costa Rica, Colombia, en algunas partes de Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguay. O sea, el agroturismo en muchos países del mundo ha sido un factor, un instrumento de apoyo a la agricultura. Y ahora en Puerto Rico hay un movimiento de muchos jóvenes agricultores que están vinculando este concepto de traer visitantes extranjeros y locales a la finca, donde dan talleres, seminarios, dan recorridos en la finca, donde el agricultor es el personaje principal, le explica todo su proceso, ¿no?, agrícola, enfocado básicamente en un elemento de la salud. O sea, el agroturismo está vinculado directamente con la economía agrícola agroecológica, porque el turista no puede estar expuesto ni a glifosato ni a herbicidas, porque puede afectar su salud. O sea que el agroturismo no solamente proyecta el turismo como un vínculo económico, sino como un vínculo con la salud. Y en Puerto Rico hay 24 proyectos actualmente que se están desarrollando, que se dan estos talleres, se están promocionando a nivel local e internacional, y que ha sido exitoso en términos de apoyar el ingreso adicional de nuestros agricultores. Si añadimos lo que el Colegio de Abogados planteó en el foro de ayer, de las indicaciones geográficas, lo que estamos tratando es el turismo agrícola, pero traer entonces el factor de identificar algunos productos de Puerto Rico en especial, que a nivel internacional puede tener precios más altos, puede ser un instrumento más atractivo para que el turista venga a Puerto Rico, como es el café, como es el margón, como es el cacao, entre algunos de estos. Claro, hay otros productos que están discutiendo actualmente, como es la vainilla, la nueva castañeda, como es la batata amarilla de los años 20 y 30, que estaba en Puerto Rico, pero en Puerto Rico no se dio ninguna importancia en Puerto Rico. Y en Luisiana, por ejemplo, se hablaba y se mercadeaba, ese era un producto exquisito y caro, la batata de Puerto Rico amarilla, durante 10 o 20 años. Una forma que tenemos en Puerto Rico es rescatar, más allá del café y el cacao, la batata amarilla como un instrumento, ¿no?, adicional de añadir valor a nuestros productos agrícolas y de esa forma ayudar a nuestros agricultores. Compañero, don Miguel. Déjame añadirle a eso, me parece muy interesante, y obviamente todos sabemos la importancia que tiene la agricultura y producir lo que comemos, y todos sabemos que en Puerto Rico la mayor parte se importa. O sea que está claro que eso es un esfuerzo que hay que hacerse, y está pues por verse cómo el gobierno en la era de promesa pues va a poder impulsar eso o no. Pero también hay otra tendencia a nivel global, que son el mercadear los países con las experiencias. O sea, es un mercadeo de experiencia. El turista quiere venir a un lugar, en este caso a Puerto Rico, y tener una experiencia completa, más allá de ir a la playa y estar en un hotel tomando sol. Y el agroturismo y el turismo ecológico, la agricultura ecológica, cuando se juntan no solamente el agricultor, el turista, sino también juntan la experiencia culinaria. Entonces están estos elementos hermanando en una experiencia que en una isla como Puerto Rico pues es perfecta. En una isla tropical todo el año tenemos
un clima hermoso, queremos desarrollar la agricultura, queremos traer a los turistas y cuando empatamos 2 más 2 suman 4 y a veces hasta suman 8. Así que mi reconocimiento al Colegio de Abogados, a la Comisión de Agricultura por esta iniciativa. Yo de verdad llevo 46, 7, 8 por ahí de abogados revalidados y miembros del colegio. Yo nunca me había enterado que el colegio tiene una comisión de agricultura, lo cual es tan obvio que se le escapa a uno. Así que felicitaciones, porque de verdad que es un rol, la agricultura es un rol bien importante, sobre todo en el Puerto Rico de hoy, que perdimos las 936, etcétera, etcétera. Así que hoy es hasta más importante que antes. Tenemos que ir a una pausa, regresamos con los compañeros aquí presentes. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Estamos hoy en el Colegio de Abogados y Abogadas en su convención aquí en el Caribe Hilton y estábamos hablando con el amigo, el compañero Collazo, sobre el presidente de la Comisión de Agricultura del Colegio de Abogados y Abogadas, don Héctor Collazo. En la pausa me dio mala noticia, dice que hay una legislación por ahí gritando, amenazante hacia la agricultura de Puerto Rico. ¿Por dónde? Hábleme de esa legislación. Se trata del proyecto de la Cámara 1123 y el proyecto del Senado 574, que son iguales, que es para establecer una nueva política pública para el sector agrícola, cuando ya del café, cuando ya en el 2015 se estableció otra política pública. Y la política del 2015 era ley de denominación de origen del café puertorriqueño, y ya ahora hay una nueva política pública donde el efecto, primero se deroga esa ley, le da sin efecto esa ley. Se hace una nueva ley que lo que hace es dejar en el limbo cualquier esfuerzo que realmente queramos hacer los puertorriqueños para establecer indicaciones geográficas del café y otros productos agrícolas. Para el concepto de ese de denominación controlada, ese tipo de cosas, que uno sepa lo que está tomando en el café. Lo que pasa es que ese proyecto hace, como digo, un asopado, todo el café junto, bajo el Departamento de Salud del gobierno, y habla de las indicaciones geográficas totalmente desvinculadas de la región donde está el producto, pero peor aún, establece que en momentos de crisis el Departamento de Salud puede decir que un café de Puerto Rico mezclado 50% un café de Puerto Rico. O sea que cuando el 82% del café de Puerto Rico es importado actualmente, y lo que queremos es aumentar la producción del café de Puerto Rico, se estaría justificando un fraude afectando directamente al productor de café en Puerto Rico y al consumidor. Imagínate tú que me digan a mí en una etiqueta oficial que este café es 100% de Puerto Rico, cuando es una mezcla de 50 de Puerto Rico y de México, Colombia, Santo Domingo y otros países del mundo. Eso es un peligro, ¿no? Un peligro. En ningún país que tiene ese control sobre sus bienes, estoy pensando en el vino italiano, francés, etcétera, sería impensable decir es francés, pero la mitad es de Argelia. Eso no, ningún francés permitiría eso. Es que el mundo entero, esto se hace de una forma distinta. Hay unas regulaciones internacionales, unas leyes internacionales, unos tratados internacionales que dicen cómo se hacen las cosas. Entonces en Puerto Rico acabó una ley haciendo las cosas totalmente contrarias al derecho internacional, totalmente contrarias a la lógica de la protección del producto de Puerto Rico. Totalmente de acuerdo. El Colegio de Abogados pidió, radicamos una petición el 14 de agosto del 2017 al Senado y a la Cámara, a su Comisión de Agricultura, pidiendo la oportunidad para comparecer y a vista pública, para llevar pues todo. Hasta el día de hoy no han contestado nada. Nuestra preocupación es que se baje el por encargue y que nos enteremos, ¿verdad? Porque no ha participado ningún agricultor, no han participado los torrefactores, porque yo los reuní en el Colegio de Abogados. Y te pongo un ejemplo, mira, fue Germán Negrón y Jorge Sanders, fue Omar Torres y Rafael García, fue Bernal López y Iván Pagán, fue Luis Alonso y Juan Meléndez de Hacienda Tres Ángeles, de Pedro Bengochea de Castellón Supremo, Iván Ortiz de Tanamá y Utuado. Pues estaban allí y me dijeron, el presidente del Colegio Agrónomo me dijo a mí que es parte de mi comisión. Yo no sabía nada, no me avisaron. Wow. Imagínate tú lo que puede pasar. Sería muy dañina para el café de Puerto Rico. Sin lugar a dudas. Bueno, volvamos a la presidencia de nuestro Colegio de Abogados y Abogadas. Compañeros, nos quedamos en
su año en un colegio que ha mermado obviamente desde que la colegiación se hizo voluntaria. ¿Cuánto ha mermado la colegiación? Mira, para nosotros los datos y la transparencia es fundamental. Puerto Rico, según RUA, que es Registro Único de Abogados, tiene aproximadamente 16.000 abogados y abogadas en ese registro. Cuando tú vas de esos 16.000, ¿cuántos son abogados activos? Exacto. Es decir, que se dedican al ejercicio de la profesión legal, y excluyes además de ese sector los que están jubilados, los que están viviendo en los Estados Unidos y una serie de subdivisiones. Uno podría decir que tenemos cerca de 12.000 abogados y abogadas activos en el país. Nosotros cerramos el pasado año con cerca de 4.000 abogados y abogadas colegiadas y colegiados. Eso ha ido subiendo, ¿no? Por lo tanto, eso representa más o menos el 25% de lo que es la profesión legal. Y claro, nosotros hemos estado recibiendo golpes a diestra y siniestra. El último golpe está en las enmiendas a través de los cuales se nos quita el 80% del sello notarial, que eso se refleja cerca de $200,000 menos que vamos a tener de ingresos. Por lo tanto, la alternativa nuestra tiene que ser una alternativa de fortalecer la institución desde el punto de vista de que los abogados y abogadas se afilien, y sobre todo que se afilien el sector más joven en el ejercicio de la profesión, porque los datos que tenemos nos dicen que más de la mitad de los abogados y abogadas afiliadas son personas que están sobre los 50 años de edad. Por lo tanto, tenemos que ir a hacer ese acercamiento al sector joven. Hemos ido desarrollando políticas de trabajo, de acercamiento, de comunicación. Lo que era el espacio de restaurante próximamente va a convertirse en un cybercafé. Lo que era la parte de atrás del restaurante va a pasar a ser un centro de oficinas gratuitos para abogados, colegiados y colegiadas que no tienen oficina y que tengan un centro de operación. Eso es una excelente idea. Que cada vez con el uso de la tecnología son más. Eso es así. En lugar de estar reuniéndose nuestros compañeros en establecimientos comerciales, incluso para atender los clientes allí, el colegio les va a estar dando ese espacio. Y por lo tanto, la visión nuestra es cómo el próximo año cerremos con un número superior al número de abogados que recibimos cuando llegamos a asumir la presidencia del colegio, porque lo que va a garantizar la permanencia de este colegio y la función social que este colegio tiene es que mantenga formas y capacidades propias autosustentables para darle el servicio que el país necesita, y para eso la colegiación de los abogados y abogadas es fundamental. Por lo tanto, tenemos que buscar la manera de inspirar a compañeros que han sido toda la vida pro colegio, o compañeros que son estudiantes y que, por ejemplo, hoy pertenecen a la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho, o incluso los que están afiliados hoy bajo la categoría de estudiantes colegiados, a que se incorporen en este esfuerzo. Y uno de los esfuerzos mayores que hemos estado trabajando en este año es uno novel que viene de una propuesta que hiciera Eduardo Lalo en la convención el año pasado, donde él plantea que él quisiera ser colegiado, pero que no es abogado, que si se podía crear un mecanismo para eso, y el mecanismo existe. Vamos a una pausa y vamos a amigos y amigas del colegio. Vamos a una pausa. Regresamos, amigas y amigos, a Abogados Cruzados, y estamos conversando con el presidente del Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico, un amigo de muchos años, un amigo muy querido, Alejandro Torres Rivera. Y dejaba Ignacio en el tintero una pregunta que me parece interesantísima. A mí me cae mi agüita ahí en esa sugerencia de Eduardo Lalo, porque pues habemos personas que no somos abogados. Alguien me dijo que yo no me atreví a decir esto aquí, lo voy a decir: Dios me ha protegido y no soy abogado. Pero somos solidarios con el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, por lo que ha representado no solo para los abogados y las abogadas, sino para los que no somos abogados, los que vivimos en una sociedad donde gracias al Colegio de Abogados se han dado batallas importantísimas en defensa de los derechos de los más desvalidos, que incluye un acceso a la justicia garantizado
y que no esté supeditado a la condición económica de aquel que busca reivindicar su derecho. Y a veces quisiéramos ayudar, más allá de la solidaridad y de las palabras, al Colegio de Abogados, y me parece que en ese sentido lo que plantea el amigo Eduardo Lalo es interesantísimo, pero para mí ha sido un descubrimiento hoy que hay una institución, que hay una instancia que nos permite hacer eso. Esa propuesta de Eduardo Lalo la asumió casi como un apostolado el compañero y amigo Pepe Varela, el licenciado José Varela, y lleva un año montando la organización de esta entidad. Y ya hay, o sea, sobre 50 personas o más que ya se han afiliado como amigos y amigas. Hoy me he encontrado personas aquí que no son abogados, que se han afiliado hoy, el día de hoy, a amigos y amigas del Colegio de Abogados, y creo que es un trabajo extraordinario porque disfrutan de los beneficios que tenemos los colegiados, van a tener acceso a la facilidad del colegio para que puedan también participar. Pueden participar de seminarios, de discusiones, del plan de descuentos, que estamos trabajando un plan de descuentos en establecimientos comerciales, tienen su propia identificación como amigos y amigas del colegio, y a través de esa identificación pueden acceder a los proveedores de estos servicios, y creo que es una manera no solamente de fortalecer económicamente el colegio, sino de integrar la comunidad con el colegio y el colegio con la comunidad, porque eso nos va a dar fortaleza y nos va a dar permanencia y desarrollo. Hay un área donde el colegio da un servicio que muy poca gente conoce. Solo yo creo que lo conocemos los que hemos sido familia de abogados, como mi caso, y hemos pasado por situaciones difíciles de salud de nuestros familiares abogados, y es el fondo para gastos que tiene el Colegio de Abogados para momentos de extrema urgencia de salud y en el momento cuando la persona pues fallece. Y es una solidaridad con el abogado o la abogada que está ya fuera prácticamente de la profesión. Yo lo viví con mi señor padre y sé que es una función importante del Colegio de Abogados que no se destaca. Hay otra que sí, hasta los que no somos abogados sabemos que el colegio es fundamental en eso, y es la educación continua de los abogados. Nosotros tenemos un instituto de educación práctica que es quien ha estado auspiciando los foros de educación continua durante el día de hoy y el día de ayer, que es uno de los componentes del colegio. Como también tenemos el fondo de fianza notarial, tenemos pro bono para los servicios a la población indigente, tenemos la Fundación Colegio de Abogados, que también está llevando a cabo trabajo y que es de las que nos ha ayudado a fortalecer los esfuerzos para la rehabilitación del área donde va a estar el Cybercafé y el centro de oficinas, lo que era anteriormente el restaurante del colegio, y así tenemos distintos componentes para auxiliar. Presidente, usted ha mencionado 2 veces Cybercafé. Los que empezamos antes con el teléfono de ruedita, aquellos negros. No me digas que tú no sabes que es un Cybercafé. Por favor. De manigueta. Explíquele a todos nosotros qué es un Cybercafé. Mira, es un espacio donde tú puedes llegar, conectas al internet, porque mejoramos la capacidad del colegio a través de fibra óptica. Tú puedes desde ahí atender clientes, puedes trabajar aspectos relacionados con tu profesión, puedes acceder a los servicios como microjuris para poder estudiar casos, prepararte. Y es un área también de socialización, donde muchos abogados y abogadas jóvenes hoy lo están haciendo a través de establecimientos análogos para que para ponértelo en blanco y negro, para que en vez de que se vayan a un centro comercial o algunos establecimientos especializados en venta de café que hay por ahí, que se han convertido básicamente en cybercafé, lo que pasa que no se promocionan como tal, pues que vayan al Colegio de Abogados. Y va a haber un área de oficinas habilitadas para aquellos abogados y abogadas que no tienen oficinas o han perdido sus oficinas, puedan ir al colegio y desde ahí operar. Yo tengo una pregunta que pensé mucho si hacerla o no, pero la voy a hacer. Los abogados y abogadas de Puerto Rico están bien golpeados económicamente. Eso es así. Hay una situación nosotros no escapamos a la crisis. De precariedad.
de la clase de abogados en Puerto Rico y qué está haciendo el colegio. Si pues estamos tratando de generar iniciativas como las que estamos discutiendo. A través de las delegaciones estamos dando apoyo a los abogados y abogadas en el país. Tenemos también el apoyo que se le ofrece desde el punto de vista de consultoría ética. Nosotros tenemos un procurador del abogado pagado por el colegio, donde se atienden situaciones conflictivas que han tenido compañeros y compañeras en la profesión y que desde el colegio se les da ese apoyo legal, y así hay muchas cosas. Hay muchas iniciativas que incluso están llevando a cabo las delegaciones. Tengo dos cosas antes de cerrar. Me pregunta cómo uno se une a amigos y amigas del colegio. ¿Cuál es el proceso? Pues hay unos formularios, dependiendo de la categoría donde la persona se ubique, si es familiar del abogado, si es cónyuge, si es estudiante. El formulario se llena en el colegio, se registra, se saca la tarjeta de identificación y esa persona forma parte de la familia del colegio de abogados y abogadas. Y en eso, en lo que Microjuris pueda ayudar a visibilizar el programa, a darle publicidad y hasta tecnologizar el registro, facilitar para atraer más público, cuenten con nosotros. Pues yo todas las promesas las asumo, las de verdad. De verdad. Hay otras que combato, así mismo es, pero hay otras que asumo. Y muy agradecido, ¿verdad?, del esfuerzo que están haciendo por la clase jurídica, y Microjuris está apoyándolos en eso. Muy bien, palabra obliga. Señores, tenemos que irnos. Ha sido un privilegio estar en el Colegio de Abogados y Abogadas en su convención, y al presidente de nuestro colegio, además de decir nuestro más profundo respeto y gracias por estar aquí con nosotros. Y agradecido también de Miguel Mansuach y la gente de Microjuris que han estado con nosotros. Esos son parte de la casa. Esos son mis salvadores, y en eso tendría que tener 3 ayudantes más.